Buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Por las caras que veo en la sala, muchos de ustedes son repetidores, por así decirlo. Hoy es el Día Europeo de la Música y siempre nos gusta en estos días hacer algo musical y, claro, siendo un museo histórico, pues no nos queda más remedio que irnos hacia el pasado, ¿no? Ya nos hemos ocupado en otras ocasiones y en alguna que otra vitrina cero, por ejemplo, de instrumentos musicales prerromanos, y hoy, aprovechando que la Villa de la Olmeda es muy activa y que la Diputación de Palencia es activa tanto en relación con la Villa de la Olmeda como con el cuidado de los órganos de la provincia que les ha llevado al mundo de la experimentación, de recomponer, de recrear el cómo sería un órgano de época romana, pues a partir de las descripciones y a partir de los escasos restos iconográficos y arqueológicos que hay, pues nos pareció que era el mejor evento que podíamos organizar para conmemorar este Día Europeo de la Música, ¿no? Por mi parte, nada más, porque los que tienen que hablar son los representantes de la institución, ¿no? Así que cedo la palabra a doña Carolina Balbuena, diputada de Cultura de la Diputación de Palencia. Así, perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos. Como decía, autoridades, compañeros, medios de comunicación, representantes de diferentes entidades culturales, amantes de la cultura romana, bienvenidos a este acto que tiene sabor palentino. Gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial. Especial porque supone la culminación de un gran proyecto que se viene fraguando desde hace tiempo. Y especial porque será el comienzo de una nueva aventura cultural. Y más aún, especial porque hoy la Diputación puede compartirlo con todos ustedes y traer hoy hasta Madrid un trocito del recurso turístico por excelencia de nuestra provincia de Palencia. Esta presentación viene a unir dos de los elementos más importantes para la Diputación en el área de cultura. Por un lado, la difusión, conservación y promoción de uno de los yacimientos romanos más importantes de Europa, la Villa Romana de la Olmeda. Y por otro lado, la puesta en valor y recuperación de la tradición organística de nuestra provincia. Tanto la Villa Romana de la Olmeda, el yacimiento y su museo, como la Villa Romana de la Tejada son parte fundamental de la institución provincial. Cada año, la Diputación de Palencia destina una cantidad importante de su presupuesto de cultura a preservar este elemento turístico y cultural. La historia romana en Palencia abre cada día al público bajo la atenta mirada y los cuidados de los trabajadores que día tras día, con su empeño y profesionalidad, hacen que este recurso provincial traspase fronteras y sea punto de referencia entre todas las villas romanas de la península. Sin duda, una inversión que la Diputación de Palencia tiene a bien mantener cada año en pro de la cultura en el medio rural. Pero el proyecto que hoy presentamos, este proyecto que tiene marca Palencia, gracias al taller de Federico Acítores en Torquemada, no solo viene a ser un elemento diferenciador para el yacimiento y un atractivo más, sino que viene a consolidar todo el trabajo en torno al órgano que la Diputación de Palencia viene desarrollando desde ya hace varios años. El patrimonio organístico de nuestra provincia es muy destacado y desde el área de cultura se han realizado numerosas actuaciones de restauración, recuperación y afinación. Se han promovido la cultura organística a través de conciertos, veladas y conferencias y se han apoyado las diferentes fundaciones y asociaciones de órganos de Palencia. Especial mención tiene la Escuela Provincial de Órgano promovida por la Diputación de Palencia, la empresa palentina Prosol y la Asociación Fray Domingo de Aguirre. Como decía, un proyecto que aúna dos señas de identidad de la cultura de nuestra provincia, las villas romanas y el órgano, y un proyecto que transmite ilusión y, sobre todo, apuesta por lo singular. El hidráulis era un reto y hoy convierte a nuestra Villa Romana de la Olmeda en una joya aún más valiosa. Y no me parece menos importante agradecer a la presidenta de la institución su apuesta por la cultura con mayúsculas. Gracias por entender que este proyecto era una oportunidad y, sobre todo, por dejarme formar parte de él como responsable de Cultura de la Diputación. Hoy, sin duda alguna, este maravilloso hidráulis se convierte en un atractivo más para ese gran emblema de nuestra provincia que constituye la Olmeda. Una realidad al alcance de todos ustedes a partir de mañana que les espera en Pedrosa de la Vega, Palencia, para hacerles disfrutar y revivir toda una época. Muchas gracias a todos por su atención.
Tiene la palabra ahora Federico Acíteres, organero, que se encargará de explicarnos cómo fue el proceso de investigación y de construcción del Hidraulis. Buenas tardes. Me presentan como el constructor del órgano. Debo decir que ustedes lo tengan en cuenta que el constructor de un órgano normalmente excede a una persona física. Normalmente es un equipo del cual en este caso yo soy, digamos, el coordinador. Pero nada más, el órgano lo ha hecho mi hijo, mi sobrino, la gente de mi taller, en fin. Muy bien, vamos a hablar rápidamente, lo más escuetamente que podamos, explicando cómo ha sido este proyecto. Un hidráulis es un órgano ideado y utilizado en la antigüedad grecorromana. Que sepamos, es el primer instrumento de teclado de la historia. Definimos en un órgano, para definir un órgano hay 3 elementos que no pueden faltar, que es el viento, los tubos y el teclado. En este caso hay un 4º elemento que es el agua, de ahí su denominación hidráulis. Se trata de un grupo de flautas que se pueden hacer sonar mediante un mecanismo de teclado sin tener que soplar o actuar con los dedos sobre los tubos como en un aulós o en una flauta de pan. Para el impulso del aire se utilizan 2 cilindros con un émbolo interior que insufla el viento en un recipiente de agua que hay en el pedestal del instrumento. Un recipiente de agua que está metido dentro de otro, de tal manera que cuando el aire llega al primer recipiente de agua intenta desalojar el agua que hay ahí y este agua que sale al segundo quiere volver a entrar, estableciendo una presión sobre el viento. Y de esta manera se regula, digamos, tanto la presión como el caudal del aire. Por eso se llama hidráulis. No es que las flautas suenen echando agua, sino que el agua es la que regula el viento. Bueno, pues este invento parece ser que tuvo lugar a unos 250 años antes de Cristo, de manos de un ingeniero, hay quien dice que era barbero, probablemente también era barbero, además de ingeniero, pero ingeniero sin duda, que se llamaba Ctesibius de Alejandría. Y sabemos de este invento por muchísimas referencias literarias de época y de después. Filón de Bizancio, que le tocó vivir los mismos días que a Ctesibius, ya atribuye la invención del hidráulis a este señor, a Ctesibius. Atenaios de Naucratis, en el siglo II a.C., refiere comentarios nada más ni nada menos que de Aristóteles, que ponderaba y alababa este invento. Plinio el Viejo, Suetonio sobre todo se refiere a los órganos de este tipo que tenía el emperador Nerón y que él mismo tocaba y competía con otros hidraules, tocadores de órganos, a ver quién lo hacía mejor. Bueno, además de estas referencias, durante toda la Edad Media sabemos que este instrumento existió por referencias como de Tertuliano, de San Agustín, de San Isidoro, de Jerónimo de Moravia, del Salterio de Utrecht, incluso de Alfonso X el Sabio. Es decir, sabíamos que este instrumento existía. Y también conocíamos las iconografías antiguas, relieves de sarcófagos, el obelisco de Teodoso en Constantinopla, por ejemplo. Pero, sin embargo, a pesar de que sabíamos que existía, era un gran desconocido hasta prácticamente el siglo XX. Todos sabíamos que había habido un instrumento llamado así, que se parecía a un órgano, pero no sabíamos exactamente cómo era y cómo podía sonar. Fue a partir de los yacimientos arqueológicos, de las excavaciones arqueológicas, desde la segunda mitad del siglo XIX, que empezamos a tener una idea más clara de cómo era el hidráulis. Me he olvidado decirlo, se me ha pasado, hay 2 textos fundamentales en los que se describe este instrumento. Uno de ellos es el libro de arquitectura de Vitruvio. En el capítulo 10 describe el invento de Ctesibius,
pero lo describe más bien como una máquina, desde el punto de vista de ingeniería hidráulica, pero prácticamente no dice nada desde el punto de vista musical. Y otro de los tratadistas antiguos es Herón de Alejandría, de casi 100 años después que Vitruvio, que también describe el invento de Ctesibius. Aquí vemos en la pantalla un apunte de Herón de Alejandría, que se publicó en la edición de su obra ya en el siglo XVI, en Venecia. Pero se conserva este apunte que está, veis, con las anotaciones en griego. Entonces, sobre estos dos textos de Vitruvio y de Herón han sido los que más luz han aportado para construir este instrumento. Pero vamos a ir viendo algunas cosas de la iconografía que nos han puesto en la pista de todo esto. Bueno, aquí vemos el esquema que describe Herón con una sola bomba y el que describe Vitruvio con dos bombas, que es como el que hemos reconstruido. También aparecen en este gráfico los delfines de los que habla Vitruvio, que lo habla como curiosidad, y parece ser que la función que tenían, que es la que tienen aquí, es la de hacer un contrapeso a las válvulas de admisión del aire, nada más. Pero es una cosa curiosa. Bueno, pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las prospecciones arqueológicas, en Pompeya aparecen restos incluso de un órgano, aparecen también mosaicos como este que vemos en pantalla, que está en la villa romana de Nenning, en Alemania, cerca de la ciudad de Treveris. Esto aparece en 1852 y está claro que ahí hay un señor tocando un hidraulis y un señor tocando un corno. Aquí lo vemos más claramente. Otro mosaico que está en Leptis Magna, en Sliten, Libia, norte de África, fue descubierto en el año 1913 y también aparece el hidraulis acompañado de otros instrumentos de viento que son los cornu en este caso. Finalmente, el más impresionante de todos los mosaicos es el que ha aparecido recientemente, el año 2005, en la villa de Noeda, cerca de Cuenca, donde vemos el hidraulis más grande de todos los representados en toda la iconografía, con 28 tubos creo que tiene. Y claramente ahí están los dos señores que dan a las bombas, y también se ven otra serie de instrumentos acompañando. Bueno, hasta esto, ya digo, hasta principios del siglo XX, incluso del siglo XXI, no lo conocíamos, solo teníamos referencias literarias de que había existido un instrumento semejante. Hay muchas otras iconografías, como esta terracota de Cartago, que está en el Museo del Louvre. Lámparas. Aquí en el Museo Arqueológico hay una lámpara, luego aparecerá. Sobre todo lámparas de terracota, ¿veis? Es la representación de un hidraulis y ahí se ven los dos agujeros, uno por el que entra la mecha y otro por el que se echa el aceite. El otro lado de esta pieza se ve al músico, que desgraciadamente ha desaparecido, se ha roto. Esta para mí es la pieza que más claramente nos ha descrito este instrumento. Aquí vemos que se ha recuperado el cuerpo del músico. Hay otro semejante en el Museo de Copenhague, que se encontró en Thorsunde, en Dinamarca, en 1870. Y aquí hay una serie de palmatorias, también de aceite, que estas parece ser que eran hechas ya a molde, probablemente en Mérida. Se han encontrado algunas en Braga, en Mérida, y aquí en el museo creo que hay una, no sé si es esta, una semejante, ¿no? Y en estas aparece como elemento decorativo la representación de un hidraulis. Bien, también hay muchas monedas, por ejemplo. En este caso, monedas de la época de Nerón o de Caracalla, el medallón de Valentiniano, donde está claramente representado un instrumento de este tipo. Un anillo de sello de sellar lacre
de cartas, digamos, oficiales, que también tiene la representación de un hidráulis. Y además han ido apareciendo cosas en los sitios más insospechados de lo que llegó a ser territorio de cultura e imperio romano. Por ejemplo, esta estela funeraria de Afrodisius, hallada en Albania, fijaos, o esta otra en Taratevo, en Bulgaria, en los sitios más insospechados, desde luego. Relieves del obelisco de Teodoso en Constantinopla, esto ya es más cercano a la época, ¿no? Sarcófago de Julia Tirrania, en fin, hay muchas, el sarcófago de San Maximin en Francia. Muchísimos vasos, bien sean de vidrio o bien sean de barro, en los que aparece representado un hidráulis. Pero hasta que no aparecieron restos más concretos, no sabíamos muy bien cómo era esto. Y estos son los restos del órgano que apareció en 1931 en Aquincum, en Hungría, en, digamos, un solar que hoy día pertenece, casi prácticamente está urbanizado, en la capital de Hungría, Budapest. Pues el órgano hidráulis de Aquincum es lo que despertó la curiosidad, por decir, ¿por qué no reconstruimos esto a ver cómo realmente funcionaba y cómo podía sonar? Ha habido muchas reproducciones, muchos intentos de hacer una réplica, como lo hemos hecho nosotros también, desde el hallazgo de Aquincum. Por un lado, pues la gran fábrica de órganos Werner Walker hace una interpretación, un señor francés, Jean Perrault, que hace su tesis doctoral y también reconstruye un hidráulis, aunque él pues hace una octava cromática con tubos convencionales de órgano, lo cual no deja de ser un poco, digamos, alejado de lo que podía ser la realidad de hace 2000 años o 2500 años. Bien, aparecieron más restos, no solamente los de Aquincum y los que ya habíamos dicho de Pompeya. Esta cosa que vemos aquí es, digamos, parte de la mesa de metal que está debajo, ahí lo veis, lo que está debajo de los tubos, y por el número de agujeros vemos que este órgano tenía 6 filas de tubos. Veis que las válvulas que abren el aire, los tubos, no son válvulas como las que conocemos del órgano convencional, sino que son de corredera. Hay unas láminas de metal que se mueven encima de esos agujeros, cerrándolos todos o abriéndolos todos. Es decir, que las correderas, en vez de ser de registro, como en el órgano que nosotros conocemos, son de nota. Y para controlar los registros, lo que sí que llevan en un lateral son llaves de paso de aire. Vitruvio dice que esas llaves eran giratorias y en Aquincum descubrimos que esas llaves eran correderas. Entonces, el invento del registro, que se nos ha dicho que hasta el Renacimiento prácticamente no aparece el registro, los órganos medievales eran instrumentos en bloque, es mucho más antiguo. Evidentemente, tenemos también que considerar que entre el origen, el nacimiento, la invención del hidráulis, hasta los restos arqueológicos de Aquincum, han pasado 500 años. El hidráulis se inventa 250 años antes de Cristo y el órgano de Aquincum puede datar del siglo III después de Cristo. Por lo tanto, ya hay mucha evolución durante este tiempo, ¿no? Bueno, no solamente en los restos de Aquincum, estos que vemos en la pantalla aparecieron en Suiza, en Aventicum, en 1996, es decir, muy reciente, y solamente quedan partes de metal. Y todavía un poquito antes, en 1992, habían aparecido estos restos que vemos en la pantalla en Dion, que está muy cerca de la ciudad de Delfos, en Grecia. Entonces, todos estos hallazgos se han intentado reconstruir. Estos son los restos de Pompeya.
Esto es una reconstrucción del órgano de Aquincum, que solamente tenía 13 notas. Nosotros hemos tirado por el medio. Hay representaciones en la iconografía con hidráulis de 8 notas, de 8 tubos. Los hay de 13, los hay de 18, los hay de 25, los hay de 30, como el de Noeda. Y hemos hecho nosotros uno, digamos, de 18 notas. Estas notas corresponden a unas escalas diatónicas según los modos griegos, introduciendo también el si bemol. Es decir, hace la, si natural, si bemol y do. Hay 4 semitonos seguidos, de ahí el aspecto de que la línea de los tubos no es regular, sino que hay ciertas escalas, ¿no? Cuando la diferencia es de tono, la diferencia de longitudes es mayor que cuando es de semitono. Bien, pues gracias a estos restos hemos podido empezar a entender cómo era este instrumento y a intentar reconstruirlo. Esta es la reconstrucción del órgano de Delfos, de Grecia. Y este es el que hizo este señor Jean Perrault para su tesis doctoral, donde interpreta perfectamente cómo era el instrumento, pero ya digo, él no sé por qué razón construye una escala cromática, nada más alejado de la práctica musical de hace 2000 años, que era, evidentemente, era modal diatónica. Otra representación, otra reproducción del órgano de Aquincum. Bueno, ¿cómo hemos construido esto? Pues investigando mucho, intentándonos... Claro, aquí no hay, como si tú quieres hacer un órgano al estilo de Schnitger o al estilo de Fray José de Echevarría, vas y ves un órgano de Echevarría, lo estudias, lo tocas, lo oyes, lo mides y lo reproduces. Pero desgraciadamente de este tipo de instrumentos no quedan más que los restos de Aquincum. Entonces hemos tenido que, digamos, estrujar un poco el ingenio y empezar por dibujarlo tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Estos dibujos los hace Abel, que va a estar dándole ahí a los fuelles, es mi hijo, y el otro de los fuelles es mi sobrino, que es el que pone a sonar los tubos en el taller. Muy bien, entonces, sobre estas reproducciones en 2 dimensiones o en 3 dimensiones hemos empezado a trabajar. Y parece que nos ha quedado el instrumento bastante parecido a los dibujos, como veis. Aquí se ve un corte donde se ve la caja del aire. Esta ranura de aquí es la que controlan los registros, el paso de aire de los registros. Y aquí vemos los 2 émbolos y las vasijas que contienen el agua. Hay como un embudo donde entra el aire que bombean los émbolos, y esta vasija está ligeramente levantada sobre otra que hay debajo, de tal manera que cuando entra el aire, como ya hemos explicado, el aire intenta desalojar, perdón, me he ido para atrás, intenta desalojar el agua que hay aquí dentro, entonces se crea un desnivel de agua entre la vasija de fuera y la de dentro, que es la que controla la presión del aire. Bueno, pues simplemente unas vistas más de la elaboración en el taller. Se ha hecho con un pedestal todo en madera de roble, sin utilizar clavos, ni tornillos, ni elementos que no sean de época, simplemente con ensambles de madera. Aquí vemos el interior de uno de los émbolos de bombeo, que está, digamos, forrado con una lámina de cobre. Los agujeros que veis al fondo, esto está visto al revés, son los agujeros de entrada y salida del aire. Este es el pistón, digamos, que trabaja dentro del cilindro, y el pistón va forrado con piel y ajusta perfectamente al cilindro para que pueda hacer su función. Y esta especie de cruz, de sombrero con cruz, es el cono de la primera vasija, y la cruz no es más que la entrada de aire de los 2 cilindros y la salida por el centro hacia el instrumento. Bien, aquí ya vemos con las válvulas de piel, tanto la válvula de admisión como las de expulsión, y la tubería. Hemos intentado hacer una tubería con embocaduras muy simples, como podemos intuir que se hacían en aquella época. Tan simples como que la boca no es más que una incisión en el propio tubo, sin escudo soldado, sin orejas,
sin nada. Y dentro, para hacer la función de cortaviento, pues un taco de madera que lo puede subir o bajar. Como hacíamos, no sé, la gente que somos más de campo, que hemos hecho silbatos con palos de chopo en primavera, pues es un poco la misma técnica, una técnica muy simple pero que funciona. Bien, y esto es lo que hemos intentado hacer gracias al encargo y a la confianza de la Jefatura de Cultura de la Diputación Provincial. Por mi parte, pues nada más, gracias. Bien, seguidamente vamos a oír cómo suena ese instrumento de la mano de la organista palentina Ana Aguado, organista y profesora de conservatorio. Participa en montones de proyectos de órgano de la provincia de Palencia, con la Diputación, en la Asociación Fray Domingo de Aguirre, y bueno, pues ha tenido la gentileza de tocar ese instrumento que no es que haya que ser organista para tocarle, hay que saber tocarle, y ella ha estado ensayando para poderle tocar. Con ustedes, Ana Aguado. Perfecto. Yo voy a tocar 3 piececitas, las cuales ya han escuchado 2 al comienzo de este evento, en esta presentación, y simplemente quería agradecer la oportunidad que se me ha dado para poder tocar hoy este instrumento, que no solo es importante para mí como músico, ¿no? Desde luego como organista. Nos hemos estado formando siempre con órganos, además, históricos. Siempre hemos tenido acceso a estos órganos del siglo XVII, XVIII, sobre todo, XIX, siglo XX, desde luego. Pero ahora, claro, tenemos la oportunidad de tener un instrumento que fue el origen del órgano, ¿no?, de nuestro instrumento. Si bien tiene muchas diferencias, como voy a explicar después. Pero no solo como organista, sino también como palentina, para mí es un orgullo poder presentar un instrumento que tiene que ver con el patrimonio, no solo el musical, de mi tierra, desde luego, sino también el arqueológico, ¿no? Siempre hemos estado muy unidos a la vía romana de la Olmeda, ha sido un orgullo para todos nosotros. Y también quiero hacer 2 agradecimientos. Uno es Alberto Ruiz, que no está hoy aquí, el músico que inauguró este instrumento en el pasado mes de marzo. Él me ha facilitado una larga lista de documentación para que yo pueda tocar aquí, vamos, para que haya podido preparar esto en muchísimo menos tiempo del que él tuvo que emplear para hacerlo sonar en marzo. Y también gracias a Federico Acitores y a todo su equipo, a quien además felicito por haber hecho esta reconstrucción del Hydraulis, la primera reconstrucción de Hydraulis en España. Pues bien, quería describir o compartir mis experiencias, ¿no?, con este instrumento, puesto que no es un órgano al uso, sino que tiene, bueno, sí que es un órgano, pero tiene muchísimas diferencias. La principal es cuando nosotros nos enfrentamos al teclado, primero dices, ¿dónde están las notas? Porque son todas notas iguales, ¿no? No hay diferencia, no hay sostenidos, no hay notas negras, ¿no? Y encima, además, son muy, muy anchas, mucho más anchas, lo que parece igual unos pocos milímetros, pero en realidad es una diferencia para nosotros abismal. De hecho, nosotros abarcamos normalmente con facilidad una octava con nuestra mano, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pues aquí para hacer la octava tenemos que hacerlo con las 2 manos. Yo por lo menos que tengo una mano con límites. Además, la dureza que ofrece el teclado, o la resistencia, no sé si decirlo mejor o describirlo mejor así,
para bajar las teclas se queda lejos de la resistencia que ofrecen algunos órganos, incluso órganos románticos, que tienen cuando tocamos con los teclados acoplados y hay un mecanismo interno que hay que mover y las teclas pesan muchísimo. Pues bien, aquí pesan creo que bastante más. Pero la verdad es que si he de destacar algo de este instrumento es su sonido, porque para mí es muy salvaje, es lo que más me atrae del instrumento, y combinado eso, su sonoridad, su timbre, con los diferentes modos que ofrece cada registro y el sistema modal griego característico de la música de aquella época, hace que su sonoridad resulte muy exótica a nuestros oídos. Espero que su sonido les resulte tan interesante a ustedes como a mí. presentarles a las tres personas que están conmigo. Dos de ellos trabajan forman parte del equipo del taller de organería de Federico Acitores, que se localiza en la localidad de Torquemada, Valencia. Él es armonista, Kiko, y Abel es diseñador y planificador. Y por otra parte tenemos al control de los registros a Víctor. Víctor es un médico de Palencia que es también alumno de la Escuela Provincial de Órgano de la provincia. A
volviendo al hilo del concierto, apenas existen fuentes musicales de esta época, tampoco para los músicos, evidentemente. Pero sí que hay fuentes teóricas sobre el sistema musical griego, el que posteriormente adoptaron los romanos cuando ocuparon los territorios helenos. Incluso hay diversos tipos de fuentes iconográficas, como hemos visto, donde se pueden ver a músicos, entre ellos en Hydraulis, en todo tipo de acontecimientos de la vida civil religiosa. Pero lo que casi no nos han llegado son partituras, lo cual dificulta en gran medida el trabajo interpretativo del músico y refuerza la idea de que la improvisación fuese algo habitual. La fuente más antigua que se conserva de forma completa es el famoso epitafio de Seikilos, una pieza grabada en una columna de mármol que Seikilos había mandado construir para su esposa Euterpe, en la región del actual Éfesos, en Turquía. Es sin duda la obra más conocida de este periodo, así que por ello no podía dejar de incluirla. Además, esto me va a permitir mostrarles profundamente lo que estaba unida la música a la poesía. Les leo el texto. Mientras vivas, brilla. No sufras por nada en absoluto. La vida dura poco y el tiempo exige su tributo. Pieza de esta pequeña muestra musical del Hydraulis, o órgano hidráulico, será una pieza llamada Octocaidecásemos, una pieza extraída de la colección sobre música Anonymous Bellermani, la cual contiene material musical de uno o varios autores, sacado este material de varios manuscritos bizantinos. Publicada en 1841 por Johann Friedrich Bellermann, incluye en un apéndice lo que parecen 6 ejercicios para músicos que estuviesen aprendiendo a tocar el laúd, uno de los principales instrumentos de la época, junto con 4 poemas atribuidos a Mesomedes, y sin contar varios fragmentos en papiro, es uno de los únicos ejemplos donde una pieza de música antigua ha sobrevivido en la tradición manuscrita.
deseo de que esta incorporación al patrimonio musical palentino dé lugar a la continuación de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre esta música y, por qué no, nuestra región pueda convertirse con ello en uno de los focos principales de estudio de lo que un día fuera el origen de la ley musical y del instrumento de tubos que crearon y ha sido de vital importancia en nuestra cultura. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a lo que yo creo sin duda que es un sentimiento hoy para mí de orgullo de ser palentina, ¿no? y de escuchar lo que hemos escuchado hoy aquí. Pero esas palabras son fundamentalmente de agradecimiento a todos ustedes que han venido hoy al Museo Arqueológico Nacional, y esto no hubiera sido posible darnos cita aquí para presentar este ambicioso proyecto, promovido, pero sobre todo acompañando al taller de organería Acítores, y esta cita no hubiera sido posible sin la atención, habernos brindado siempre su casa y el agradecimiento sincero en nombre de mi institución al director de este Museo Arqueológico Nacional, a don Andrés Carretero, por su apoyo continuo a todo lo que hacemos desde la Diputación vinculado a la Villa Romana de la Olmeda y a cualquier otro proyecto como el de hoy, el proyecto del Hydraulis. También mi agradecimiento sincero a Carolina Balbuena, la diputada de Cultura, a todo el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial por su trabajo incansable. Y a nadie se le escapa, después de este rato que llevamos juntos, que realmente también para sentirse orgullosa de ser palentina es compartir el conocimiento con el taller de Federico Acítores. Un taller de organería familiar, de mucha tradición y sin duda alguna de muchísima trayectoria en muchísimos lugares de Europa, y el encargado de crear esta joya, a quien le tengo que dar las gracias porque fue un reto compartido. Él tenía esa ilusión y para nosotros vincular un Hydraulis a la Olmeda era un sueño. Y hoy no lo hubiéramos podido escuchar sin una de las personas de referencia como concertista y por su vinculación al órgano ibérico, un instrumento vinculado a Palencia en esencia, también a nuestro patrimonio artístico por los lugares donde tenemos esos órganos, y es a Ana Aguado, a la intérprete que hoy hemos tenido el placer de escuchar. También a todos los equipos del Museo Arqueológico Nacional que realmente nos han acompañado en todo este proyecto hasta poder llegar hasta aquí. A mis compañeros, los miembros de la Corporación de la Diputación de Palencia, que están hoy aquí, porque cada paso que damos, vinculado a nuestra historia y a nuestro patrimonio, lo hacemos en distintos lugares de una provincia que tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados. Pues esa extensión es como la Comunidad de Madrid, porque tengan ustedes una referencia, o el País Vasco. Así que cada uno de ellos, en cada una de sus zonas, tienen un tesoro, pero hoy en el arqueológico muchas veces nuestro tesoro es la Villa Romana de la Olmeda. A muchos palentinos que viven en Madrid y que hoy nos acompañan y que yo les quiero dar las gracias. Hoy, 21 de junio, es el Día Europeo de la Música. No es una fecha casual, fue elegida por su simbolismo para unir la música al solsticio de verano, la jornada con más horas de sol de todo el año. Creo que unir música y luz es un gran acierto. Permítanme que sume un elemento más a esta combinación, que es la historia. Hydraulis es mucho más que un órgano. Es el renacer de una seña cultural de primer orden, un instrumento que se propagó por todos los ambientes de la antigua Roma. Solo por eso, por su valor histórico, merecería la pena rescatarlo. Pero yo voy a aportar otros 3 motivos. En primer lugar, por el papel del agua
también en mi provincia, en Palencia. Somos los herederos de otro sueño, que fue el sueño ilustrado, que es el Canal de Castilla. Un cauce artificial para conectar el mar de cereal con el mar Cantábrico. Esa idea inicial poco tiene que ver con su cometido actual. Otros usos, sin duda, y mucho el vinculado al turismo, porque, como todos, ha tenido que saber reinventarse. Hemos dado nuevos usos a un agua que vertebra todo nuestro territorio. Entre esas nuevas funciones, por supuesto, la cultural, un auténtico atractivo turístico y patrimonial, como ser el único tramo navegable del Camino de Santiago. Y queremos vincularlo a esta apuesta integral por el agua que nos une, también mediante un órgano, el Hydraulis. El segundo motivo que les doy pasa por el lugar al que se vincula hoy este proyecto, la Villa Romana de la Olmeda. No solo el Arqueológico Nacional fue la sede para presentar los 50 años de la Olmeda, sino también National Geographic lo ha catalogado como uno de los mayores hallazgos de la arqueología. Un título más que merecido, pero no puedo hablar nunca de la Villa Romana sin reflejar la generosidad de su descubridor, Javier Cortes, que dedicó su vida a poner esta villa en el lugar que se merece y con su generosidad la donó a la Diputación Provincial de Palencia. Recogimos su testigo y desde entonces hemos trabajado sin descanso para hacer de la huella romana uno de los ejes de identidad de nuestra provincia. Aquí entra en juego mi tercer argumento, enriquecer nuestro legado romano vinculado a la música, a los instrumentos, a la historia de la música y a la historia de los instrumentos. Un sueño hecho realidad y también un punto de partida. Esta tarde hemos disfrutado no solo de conocer cómo fue ese proyecto, su documentación, su historia, el esfuerzo del taller de Acítores, sino también esa curiosidad desde que yo empecé a conocer ese proyecto de la mano de Federico por cómo sería su sonido. Un instrumento que nunca habíamos escuchado. ¿Cómo suena un Hydraulis? Pues su sonido, su proceso de construcción y su significado para nosotros es un elemento más para potenciar nuestro legado romano. Queremos hacerlo más accesible al público y a los profesionales. Con este fin, este primer día les invito a un evento que vamos a celebrar ya in situ, en el lugar donde realmente está la Villa Romana y donde está Palencia. Y lo haremos con la llegada del otoño. Hoy, aquí, de la mano también del Museo Arqueológico, quiero anunciar las primeras jornadas de arqueomúsica a propósito del Hydraulis de la Olmeda. Queremos dar a conocer este elemento en todas sus facetas y para ello vamos a convocar a estudiosos interesados en este proyecto para que puedan acercarse a la música de época romana, incluyendo a todos aquellos intérpretes que cuenten con la formación para tocar este órgano. Hablamos de aunar estudios teóricos, análisis de fuentes e información del Hydraulis que han llegado hasta nuestros días. Es una manera única de adentrarse en una realidad desconocida y lejana, pero que jugó un importante papel en la sociedad clásica, tanto en la esfera pública como privada. A lo largo de los días 28 y 29 de septiembre abriremos las puertas del Centro Cultural Provincial en la capital palentina para acercarnos a nuestro pasado romano, pero por supuesto nos acercaremos a la Villa Romana de la Olmeda para descubrir este elemento en todo su esplendor. El Hydraulis nos sitúa en un contexto histórico, social y cultural de gran calado y es una de las respuestas que, como responsable y el honor que tengo de presidir la institución provincial de Palencia, para apoyar la historia romana de nuestra provincia como un elemento más que nos enriquece, porque si hablamos de Palencia, y teniendo a mis compañeros aquí, podríamos hablar de una auténtica historia del arte, hoy centrada en la época romana. Este es nuestro proyecto, esto es el Hydraulis, y sin duda alguna, aquí hay mucha de Palencia. Gracias de nuevo al Museo Arqueológico Nacional por colaborar en este acto. Hoy estas paredes
son la caja de resonancia del Hydraulis y de toda la provincia. Hemos querido innovar en nuestra historia, demostrando que pasado y presente son claves para nuestro futuro. Compartimos ese espíritu con el Museo Arqueológico y me consta que con su director, don Andrés Carretero, que continuamente innova e impulsa la transformación de este museo desde hace tiempo. Muchísimas gracias, director. Con él vamos a seguir colaborando y con todos ustedes, si tienen esa curiosidad por conocer nuestro pasado, por conocer la innovación vinculada a él mismo, pero sin lugar a dudas por compartir entre todos nuestro futuro. Muchísimas gracias por venir y en Palencia les esperamos.